Muchísimas gracias, Paula. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, gracias a Paula por sus palabras tan cariñosas. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Estoy encantado de estar aquí, como es obvio. Siento que haga tan mala noche porque esto anima poco a salir. Pero, en fin, voy a hacer una intervención corta, un poco en la línea de lo que suele ser las intervenciones en el Thinker Club. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente en este tipo de reuniones lo más interesante suele ser siempre el debate, ¿no? Por tanto, una intervención muy breve. Muchísimas gracias, Juan. En realidad el tema de la crisis de la democracia, ¿no?, es un tema que, y ahora diré por qué, desgraciadamente está de moda, ¿no? Efectivamente, no es casual que vosotros hayáis escogido ese tema, como no es casual que en gran cantidad de foros, en los medios de comunicación, yo escribo en prensa desde hace muchísimos años, y además con mucha frecuencia, quiero decir, escribo varios días a la semana, y efectivamente este tema está de primera actualidad, ¿no? Digo desgraciadamente porque hay razones que explican por qué ese tema está de primera actualidad. Por tanto, lo que voy a hacer en primer lugar, insisto que con mucha brevedad, es hacer una referencia a qué entendemos habitualmente por democracia, ¿no? Porque la palabra democracia, como otras tantas palabras que se utilizan en política, son palabras que tienen a veces significados distintos, ¿no? A veces se hace coincidir la palabra democracia con la palabra Estado constitucional y en realidad el Estado constitucional es una creación histórica muy anterior a la democracia, ¿no? El Estado constitucional nace a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y la democracia nace en realidad en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. En sentido estricto, la democracia es la combinación fundamentalmente de lo que se suele denominar el principio de la separación de poderes, de la división de poderes y del respeto a los derechos de los ciudadanos. Y entre esos derechos hay un derecho esencial que es el derecho a votar. ¿Por qué antes decía el Estado constitucional nace a finales del siglo XVIII, principios del XIX, con la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Gaditana en España? Bueno, efectivamente, ahí nace el modelo de Estado basado en el principio de que los poderes tienen que estar separados, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no deben residir en las mismas manos, decía Thomas Jefferson, el padre de los Estados Unidos, uno de los padres de los Estados Unidos, que la concentración de poderes en unas mismas manos es la definición del gobierno despótico, y efectivamente los poderes tienen que estar separados, los derechos tienen que estar asegurados, pero esa creación histórica es muy anterior a la democracia. La democracia exige una condición sine qua non. Cuando a mis alumnos les explico qué es la democracia, les digo siempre que hay una condición sine qua non para poder hablar de democracia, y es que todos los ciudadanos mayores de edad, mayores de una determinada edad, que hemos acordado por consenso fijar en 18 años, son llamados a participar en la vida pública a través del sufragio, ¿no? Y esto ocurre en Europa y en el mundo desde hace relativamente poco tiempo. Hay países europeos en donde la democracia se instaura después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que son países en donde no había sufragio universal y, en todo caso, si había sufragio universal masculino, no tenían derecho de voto las mujeres. Las mujeres empiezan a votar en los países nórdicos en los primeros años del siglo XX, votan por primera vez en Inglaterra en el año 17, en España en el año 31 con la Segunda República y en algunos países después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es la democracia. Para que haya democracia es indispensable que el conjunto de los ciudadanos mayores de edad, diríamos, contribuyan a la formación de la voluntad política a través del derecho de sufragio. Desde ayer, en esos países había elecciones, pero los candidatos que podían competir, esto ocurre todavía en algunos países como en Cuba, ¿no? Los candidatos que pueden competir son candidatos del mismo partido o de partidos distintos, pero prácticamente todos idénticos, ¿no? Partidos que se parecen mucho, ¿no? Para que haya democracia tiene que haber pluralismo político, es decir, la posibilidad de que distintas visiones de la sociedad se enfrenten entre sí, de manera que la democracia, a ver cómo lo digo porque esto es importante aclararlo, la democracia exige un cierto relativismo de valores. ¿En qué sentido? ¿Es mejor que haya libertad o que haya orden? Bueno, pues esto es discutible. Hay quien cree que la libertad debe prevalecer sobre el orden y hay quien cree legítimamente que el orden debe prevalecer sobre la libertad. Hay quien cree que si no hay libertad el orden es lo de menos, hay quien cree que si no hay orden la libertad no
sirve para nada. ¿Qué debe prevalecer? ¿Debe prevalecer la economía de libre mercado? ¿Debe prevalecer la economía dirigida, la economía con intervención pública? Pues esto es discutible. ¿Los impuestos deben de ser altos o deben de ser bajos? Hay quien cree que los impuestos deben de ser altos porque esto genera un fuerte estado social, y hay quien cree que los impuestos deben de ser bajos porque esto, diríamos, moviliza de una manera especial la economía. Son debates que siguen abiertos 150 años después de que nacieran. De tal manera que hoy todavía seguimos discutiendo cuál es el grado de libertad y de orden que tiene que existir en una sociedad, seguimos discutiendo sobre cómo tienen que ser los impuestos, si más altos o más bajos, si más generales o menos. Seguimos discutiendo sobre una gran cantidad de cuestiones. Pluralismo, por tanto, separación de poderes, por supuesto. Si no hay separación de poderes, no hay democracia. El poder de legislar, el poder de hacer las normas tiene que estar en un parlamento elegido por sufragio universal. El poder de gobernar está en el gobierno, que el parlamento controla. El poder de juzgar está en los jueces. Si no hay jueces independientes, no hay democracia. Es decir, tiene que haber un sistema judicial que garantice la independencia, ¿no? Y la independencia se garantiza, entre otras cosas, asegurando la inamovilidad de los jueces. Los jueces no pueden ser removidos de sus puestos, ¿no? Los jueces... fijaros que esto, que es un tema que se debate mucho en España últimamente, es especialmente relevante, ¿no? Una sociedad sin jueces, dejadme que lo diga, sería una sociedad bárbara, ¿no? Desde lo más elemental. Mañana una pareja, un matrimonio, una pareja, se separa y al separarse tienen que repartir los bienes o tienen que decidir cómo se establece la patria potestad sobre los hijos, ¿no? Bueno, pues esto o se decide por acuerdo de las partes o se decide con la decisión arbitral de un juez, ¿no? Es como si pretendiésemos jugar al fútbol sin árbitros, ¿no? La única razón por la que en el fútbol no acaban a bofetadas los del Celta y los del Depor es porque hay un señor que tiene un silbato y que pita y dice esto es penalti. Y los que están viendo el partido y los que están jugando, los 22 que están jugando y los que están viendo el partido, a veces docenas de miles de personas en las gradas, aceptan que cuando el señor que va vestido de negro y tiene un silbato, no sé si los árbitros siguen vestidos de negro porque yo veo poco fútbol, pero en fin, y tiene un silbato y pita y dice que es penalti, ¿no? Es verdad que ahora tienen una ayuda adicional, que es esto del VAR, ¿no? Pero el árbitro es fundamental. Pues el juez tiene esta misma función, ¿no? Es fundamental para vivir en sociedad que haya jueces, ¿no? Que haya personas que, llegado el momento del conflicto, resuelvan el conflicto a través de la aplicación de normas, ¿no? Algunas veces le digo a mis alumnos que en realidad la creación del Estado de Derecho, es decir, de un tipo de poder que está sujeto a normas jurídicas y respecto del cual, cuando hay conflictos, existen árbitros que resuelven esos conflictos, es un paso histórico, un gran avance en la historia de la humanidad. Porque durante mucho tiempo las cuestiones se decidían violentamente. El mundo, esto que se dice ahora algunas veces que es una, en fin, es una simpleza, ¿no? El mundo nunca ha sido tan violento, falso, nunca ha sido tan pacífico como es hoy, ¿no? Europa y el mundo vivieron en guerra permanente durante prácticamente toda la Edad Media y la Edad Moderna. O sea que por primera vez hay continentes enteros que no recuerdan prácticamente una guerra, ¿no? En Europa, es cierto, tuvimos la guerra de Yugoslavia, pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial, imaginaros, en Europa en 1870 empieza la guerra franco-prusiana, inmediatamente la Primera Guerra Mundial, inmediatamente la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos. Cuando hablamos de millones hablamos de 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial o de 20 millones en la Primera. Bien, por tanto, la democracia. Segunda reflexión. Bueno, ¿por qué mejor dicho, por qué el tema de la democracia, lo expresaré así, está de moda? ¿Por qué hay un debate constante sobre la democracia? Pues por una razón fundamental. Hay un gran debate porque de pronto, cuando creíamos haber resuelto el debate sobre democracia sí o democracia no, han aparecido en muchos países europeos, en otros países, fuertes tendencias iliberales. La palabra liberal con un prefijo, que indica negación antes. Iliberal, ¿no? Esta palabra la empleaban mucho los diputados españoles en las Cortes de Cádiz, dejó de utilizarse prácticamente durante un siglo y hoy vuelve a utilizarse mucho. Iliberal, ¿no? Efectivamente hay sectores políticos, importantes sectores políticos, que ponen en discusión la necesidad de mantener algunos principios esenciales del Estado de Derecho o del Estado democrático. Por ejemplo, el de independencia judicial. Es frecuente
ver al presidente de los Estados Unidos, que es sin duda alguna el político más importante del mundo, en el sentido de que es el político que más poder acumula, ¿no?, en el mundo democrático, desde luego, esto sin duda, pero yo creo que en el conjunto del mundo, ¿no?, es la primera potencia económica mundial, la primera potencia militar mundial. Es frecuente verlo criticar a los jueces, desautorizar a los jueces. Ahora acaba de tener, con motivo de los enfrentamientos que se están produciendo en Minneapolis, está habiendo un enfrentamiento con los jueces, ¿no? Pero es que en España, donde durante muchísimo tiempo, después del año 77, sois muy jóvenes, no lo recordáis, la democracia empieza en el año 77, bueno, durante todo un largo periodo, desde el 77, diríamos hasta mediados de los años 2015-2016, en España era muy extraño, muy raro, ver a un juez criticar, perdón, ver a un político importante, a un dirigente político, criticar a los jueces, ¿no? Era muy raro ver a un ministro criticar a los jueces. Esto ocurre hoy con mucha frecuencia, ¿no?, donde ministros desautorizan al Poder Judicial, ¿no? Ocurren más cosas, ¿no? Ocurren otras cosas que no ocurrían antes. Hay una fuerte presencia de partidos extremistas, bien por la izquierda, bien por la derecha, partidos de extrema derecha o partidos de extrema izquierda. A veces se habla más de la extrema derecha, pero también hay fuertes partidos, importantes partidos, sobre todo en algunos países de extrema izquierda, que están en contra de resolver los problemas a través de los procesos democráticos que funcionan en los países, en los estados de derecho, ¿no? Están ocurriendo cosas extrañas, como por ejemplo el hecho de que en un país como Estados Unidos, que es un estado constitucional desde finales del siglo XVIII, de pronto una minoría violenta toma el Parlamento, ¿no?, el Congreso de los Estados Unidos. Yo viví una temporada en Washington y bueno, yo creo que si a cualquier ciudadano de Washington, en la época en que yo estuve allí más tiempo, en el año 89, le hubieran preguntado si imaginaba que podía ocurrir eso de que unos individuos disfrazados y tomasen por la fuerza la Cámara de Representantes y el Senado, y los miembros de la Cámara de Representantes tuvieran que refugiarse, no se lo hubiera creído. Os contaré otra cosa. Yo fui en una ocasión, para que os deis idea de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Fui en una ocasión, viviendo allí, a visitar la Cámara de Representantes. Supongo que entré gratis, no lo recuerdo ya. Supongo que no tuve que pagar un ticket, quizás sí, quizá tuve que pagar un ticket, no lo recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que empecé a pasear por allí, viendo los cuadros de Trumbull, un famoso pintor de la Revolución Americana, que están en lo que llaman la rotonda, en la entrada del Congreso, en la entrada de la Cámara de Representantes, del Congreso, y de pronto, abriendo puertas y cerrando puertas, me vi en la sala de sesiones de la Cámara de Representantes. Entré, ya no me di cuenta y entré. Bueno, esto sería insólito hoy, ¿no? Sería insólito, ¿no? Sería insólito que una persona vagando por allí acaba en la Cámara de Representantes y, coño, ¿dónde me he metido? Están aquí, estaban allí hablando, estaban allí discutiendo, ¿no? Pasaba todos los días por delante de la Casa Blanca y veía la garita, porque el edificio de la Casa Blanca estaba totalmente aislado, y veía la garita y veía los coches por allí funcionando por dentro, es decir, porque aquello estaba. Luego volví años después, he ido varias veces y ha cambiado completamente. Quiero decir, resumiendo, que efectivamente de pronto están pasando cosas que no habían pasado con anterioridad, están pasando cosas en relación con el funcionamiento de los sistemas políticos que no habían pasado con anterioridad, estamos viendo discursos políticos que ponen en discusión reglas básicas del Estado de Derecho que no se veían con anterioridad. Dejadme que os diga, en el año, pues no sé en qué año, no recuerdo en qué año fue, a finales de los años 90 quizá, un teórico, un asesor de la Casa Blanca en algunas legislaturas, de origen japonés, aunque él es norteamericano, que se llama Fukuyama, escribió un artículo que tuvo muchísimo, un artículo no de periódico, un artículo científico, pero en fin, eran pocas páginas, sin notas, un artículo breve que se llamaba El final de la historia, ¿no?, en el que sostenía una tesis que por lo demás era muy atrayente, ¿no?, y es que en realidad la historia había terminado con la derrota del comunismo, es decir, con la derrota de los países comunistas, con la caída del muro de Berlín. En el año 89, como sabéis, cae el muro de Berlín, que divide en dos, Berlín Occidental y Berlín Oriental. Tras esto se produce una caída de regímenes de los llamados países del este, hasta la caída del sistema soviético. Por tanto, decía Fukuyama, esto significa que finalmente los principios del Estado de Derecho, los principios del Estado constitucional democrático han ganado la batalla, ¿no?
frente a la filosofía, a los principios del Estado democrático de derecho que se asientan a finales del siglo XVIII y principios del XIX, había habido históricamente, para vosotros esto es pasado, yo soy consciente de que esto es en gran medida pasado, ¿no? Pero Juan o yo lo hemos vivido directamente, ¿no? Juan, además que ha viajado mucho, lo ha vivido incluso más directamente que yo. El Estado liberal democrático tiene dos grandes enemigos históricos. El primer gran enemigo histórico son los fascismos, en los años 20 y 30, el nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en Italia, las dictaduras de carácter nacional fascista. Este es el primer gran enemigo, que es derrotado militarmente en la Segunda Guerra Mundial. Alemania e Italia, junto con el militarismo japonés en el mundo oriental, son derrotados en la Segunda Guerra Mundial, y esto deja a la democracia liberal con un solo adversario, tanto práctico como teórico. Es decir, ¿quién discutía los principios del Estado democrático liberal? Los países llamados del Este, o los países de más allá del telón de acero, los países comunistas, se les llamaba también los países del socialismo real. Ahí se discutía esa filosofía. No es necesario que haya un parlamento elegido, no es necesario que haya pluralismo democrático, no tiene que haber control democrático del poder ejecutivo. Todos los países del Este basaban sus regímenes en de los que todavía queda algún país comunista, pues el caso de Cuba y el caso de China, que no es un pequeño país ni es un país poco importante, es un país muy importante en la geopolítica mundial, que se basa en principios radicalmente distintos. El año pasado tuve una alumna china, una alumna que venía de la República Popular China, de Beijing, de Pekín, y recuerdo, hablaba muy bien inglés, hablaba muy bien español, sobre todo cuando se marchó lo hablaba muy bien, y bueno, yo le daba, diríamos, clases casi particulares, porque al acabar la clase la alumna subía al despacho y le explicaba cosas que a ella le costaba trabajo entender. Y le costaba trabajo entender, primero porque hablaba, al principio no hablaba bien castellano, ya quisiera yo hablar chino como ella hablaba castellano, en fin, hablaba bien, pero al principio le costaba entender, pero sobre todo, fijaros, le costaba entender el contexto. No entendía el contexto de un Estado democrático con separación de poderes, donde los diputados son elegidos, donde los ciudadanos pueden hablar con libertad. Todo esto le sonaba a chino, nunca mejor dicho. Le sonaba a español, ¿eh? En su caso le sonaba a español. No lo entendía, se le costaba trabajo entenderlo, y era con la que hice muy buenas migas, todavía de vez en cuando hablamos a través de la red y esto, o nos whatsappeamos, y era muy reacia a hacer declaraciones, a decir cosas, ¿no? Que se veía perfectamente que se había creado un ambiente de miedo, para decirlo claro y pronto, ¿no? Bien, tenemos por tanto una ilusión, que fue al final una ilusión óptica. Hemos ganado, la democracia liberal ha ganado. Pues no, la democracia liberal, que creía haber ganado, se enfrenta hoy, y voy a ir, no sé, alguien me debe decir cuánto tiempo llevo más o menos. No sé cuándo empecé. Bueno, pues venga, 5 minutos. 5 minutos. Sí, decía que nos encontramos de pronto con que frente a esa presunta victoria, frente a ese presunto establecimiento de los principios no discutidos por nadie, pues hoy hay un fuerte movimiento iliberal con la aparición de fuerzas políticas que han destrozado los sistemas de partidos tradicionales en Europa. En Italia, bueno, pues en Italia había un sistema de partidos basado en un fuerte partido comunista, una fuerte democracia cristiana, 5 partidos laicos que se llamaban los italianos, que no eran partidos confesionales pequeños, el Partido Socialista. En Francia había 2 grandes partidos en la derecha, 2 grandes partidos en la izquierda. Todo esto se ha ido, si me lo permitís, al carajo. Se ha ido a hacer puñetas. De pronto el sistema de partidos francés ha cambiado radicalmente, de pronto el sistema de partidos italiano no tiene nada que ver. Yo vivía en Italia cuando se produjo el estallido del sistema de partidos de la República. En realidad los italianos hablan entre ellos de una especie de segunda república, ¿no? A partir de los años 80, principios de los 90, en Alemania se ha producido el fortísimo ascenso de un partido de extrema derecha, que es primer partido en los Länder, en las regiones de Alemania Oriental, de la antigua Alemania Oriental. En Inglaterra las encuestas dicen que podría el llamado UKIP, un partido de extrema derecha, sobre todo un partido xenófobo y contrario a los extranjeros, podría ganar las elecciones, cosa insólita. En Inglaterra había una democracia que se llamaba democracia Westminster, que es
el nombre del Parlamento británico, que era una democracia de alternancia entre dos grandes partidos, primero el liberal y el conservador, y luego el Partido Laborista y el Partido Conservador. Bueno, pues esto ha quebrado también en Alemania, como ha quebrado en gran medida el sistema de partidos tradicional portugués. Se están produciendo fenómenos radicalmente nuevos. Hay sectores que, insisto, ponen en discusión y en debate principios que dábamos por principios aceptados. Y la pregunta es, y con esto termino y abrimos el debate, es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿No? Bien, si yo tuviese la respuesta indubitada, haría un informe y lo vendería, ¿no? Haría un informe y se lo ofrecería a Naciones Unidas y se lo ofrecería a los gobiernos extranjeros, esto a buen precio, no lo sé, o sea, no sé por qué está pasando todo esto, en todo caso no soy capaz de dar una respuesta única, pero hay cosas que parece evidente que están pasando, ¿no? Por ejemplo, está pasando que vuestra generación tiene más problemas para integrarse en el mundo laboral y para independizarse que la generación a la que yo pertenezco. No quiero decir, cuidado, y fijaros que insistiré en esto, no quiero decir, como se lee a veces, que mi generación viviese mejor cuando tenía vuestra edad que ahora vosotros. Porque cuando yo tenía vuestra edad, cuando nosotros, mi generación, teníamos esa edad, hace medio siglo diríamos, no disponíamos de muchos de las posibilidades de las que hoy disponéis. Por ejemplo, viajáis mucho más. Yo ya era profesor universitario la primera vez que me monté en un avión. La primera vez que subí a un avión para ir a un congreso a Copenhague, a Aarhus en realidad, en Dinamarca, ya era profesor universitario. Mis hijas, con 12 años, habían cruzado varias veces el Atlántico, habían estado en Estados Unidos con nosotros, habían estado conmigo y con mi mujer, habían estado en Costa Rica, habían estado ¿en qué otro país? Habían estado en Colombia, habían estado en varios países, ¿no? Y habían viajado por Europa. Mi generación disponía de menos posibilidades de hacer cosas de las que hoy tenéis vosotros, de salir, de entrar, de venir, de ir, ¿no? Pero es verdad que hay una cierta quiebra del pacto social que se establece en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que ha llegado un momento, los jóvenes se incorporan al mercado de trabajo, tienen posibilidades de independizarse, de hacerse con una vivienda y de tener su propia vida, ¿no? Y esto hoy es más complicado, sin duda es más complicado. Es más, si analizáis cómo están evolucionando lo que se llaman las masas monetarias, cómo está evolucionando la vida en nuestro país, que es un poco lo que está ocurriendo en otros países, con diferencias, pero en otros países de nuestro entorno, las pensiones suben más en el conjunto de la economía que los salarios, ¿no? Bueno, esto no es normal en un país, que las pensiones supongan en el Producto Interior Bruto de un país más que los salarios, esto no es normal. O que empiecen a crecer de una manera que no crecen los salarios, ¿no? El acceso a la vivienda es muy difícil, ¿no? La posibilidad... Yo viví compartiendo piso cuando era estudiante, nada más. Desde el momento en el que dejé... lo diré de otra manera. La perspectiva de la gente de mi generación es que acabábamos nuestros estudios universitarios, constituíamos una pareja, y nos casábamos o no nos casábamos y montábamos una vida independiente. Esto era lo habitual, y era lo habitual a los 26, 27 años. Es decir, yo tengo 3 hermanos y todo mi grupo de amigos, era un grupo grande, vengo de un pueblecito aquí al lado en La Estrada, y por tanto conocía a mucha gente, y la evolución de todos es prácticamente la misma. Llegada a esa edad, empezabas a trabajar con un trabajo que solía ser un trabajo estable, o por lo menos con un grado alto de estabilidad, formabas una pareja y luego tenías hijos antes o después, y luego te ibas a una casa que, llegado a un determinado momento, no, esto que se dice es que los jóvenes de 25 años no compran una casa, nunca han comprado una casa en ningún sitio los jóvenes de 25 años, pero a los 30 y tantos, cercanos a la cuarentena, podías comprar una casa, pero en todo caso tenías posibilidades de alquilar una casa con tu pareja, ¿no? Bien, esto ha cambiado, ¿no? El pacto social que se establece tras la Segunda Guerra Mundial, que es lo que se llama el estado de bienestar, ha cambiado. Hay países en donde ha cambiado tanto que hay fuertes restricciones en el sistema de salud. Cuando se producen las Olimpiadas en Londres, hay varios números, uno de las Spy Girls, ¿verdad? Allí salen las Spy Girls a hacer el indio, pero hay un número que pasa desapercibido a mucha gente, hay uno de los espectáculos que pasa desapercibido a mucha gente,
que es un espectáculo sobre el National Health Service, sobre el Servicio Nacional de Salud. Todos los sistemas sanitarios europeos modernos, de sanidad universal, de cobertura universal, por virtud de los cuales cualquiera de los que estamos aquí vamos ahora al hospital y nos atienden antes de pedirnos ningún dato, lo primero que hacen es atenderte. Y luego ya, bueno, es incluso posible que si no tienes cobertura universal, que la tenemos prácticamente todos, si eres extranjero, desde luego te van a atender y luego es posible que te pasen la factura, que pagas o no pagas y ya está, ¿no? Bien, ese sistema, el National Health Service, nace en el Reino Unido, ¿no? Bueno, pues ese sistema de sistemas nacional de salud universal que cubre a toda la población con altísimas prestaciones sanitarias, en España prácticamente todo, salvo la cobertura bucodental, está hoy entredicho en muchos sitios, en el propio Reino Unido, ¿no? Que estaban tan orgullosos de su National Health Service, y hay incluso países como el Reino Unido donde hoy hay una crisis fiscal del Estado potente, ¿no? Quiero decir, por tanto, que hay razones de carácter económico, pero hay también razones de carácter político, ¿no? Hay un cierto cansancio democrático. Hay un autor, si alguno viene de derecho quizá ha oído hablar de él, es un profesor norteamericano, era italiano de origen pero vivía en Estados Unidos, Giovanni Sartori, ¿no? Que escribe hace unos 40 años un libro precioso que se llama Ingeniería Constitucional Comparada, en la que dice esto, ¿no? Los electores que pasan, es decir, los electores bueno, que les da igual, son malos de gobernar, pero los electores enfadados son peores de gobernar. Hoy hay muchos electores enfadados. En todos los países de Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, hay muchos electores enfadados, muchos electores incomodados, ¿no? Que están incomodados con sus clases políticas. Esto no había ocurrido en los años 40-50, no había ocurrido. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un periodo, diríamos, de un cierto consenso social, igual que un periodo de pacto económico, de un cierto consenso social sobre las ventajas de la democracia. Hoy hay mucha población que está incomodada, que está enfadada, ¿no? Que vota a los extremos porque está enfadada, que cree, fijaros, que esto no marcha bien, ¿no? Un poeta inglés, Coleridge, asentó en los años 20 un concepto muy bonito, y con esto voy a ir terminando, que es el concepto, creo que he sugerido muchas cosas que seguro que van a dar para el debate, que es el concepto de suspensión voluntaria de la incredulidad. Él lo refería a la literatura. No sé si habéis leído a Julio Verne, ¿no? Julio Verne, como sabéis, es el gran autor de la literatura fantástica a finales del siglo XIX. Un globo que vuela, un submarino que va debajo del mar, un cañón que envía una bala a la luna, ¿no? Claro, decía Coleridge, para leer literatura fantástica es necesario suspender voluntariamente la incredulidad. Es decir, es necesario que de manera voluntaria digamos, no, yo ya sé que esto no es posible, yo ya sé que esto no es posible. Imaginaros las películas de ciencia ficción, cuando ahora veis Dune. Bueno, pues uno sabe que eso no es posible, que no hay bichos que andan por debajo de las dunas. No, esto no es verdad. Todo esto no es cierto. Pero suspendemos nuestra incredulidad y nos lo creemos y pasamos el rato. Bueno, pues con la política ocurre un poco lo mismo, ¿no? Es necesario, para aceptar y entender la política democrática, es necesario suspender un poco la incredulidad. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que los diputados no están todo el día preocupados del bien común. Los diputados normalmente de lo que más preocupados están es de seguir siendo diputados. Esto yo lo digo con diríamos, de una manera muy desabrida, pero es la verdad. O sea, yo he conocido a lo largo de mi vida, como es obvio, muchísimos diputados de distintos partidos, y lo que les preocupa a los políticos, básicamente a los líderes políticos, a las personas que están en política, básicamente es seguir en sus puestos. Seguir allí, seguir teniendo el apoyo de su partido para seguir en sus puestos, ¿no? Claro, nosotros suspendemos voluntariamente la incredulidad y decimos, bueno, ya sabemos que allí en el Congreso están defendiendo los intereses generales, aunque no estemos tan convencidos de que lo que están haciendo allí es defender sobre todo los intereses generales. Los vemos pelearse. Y claro, a mucha gente que no conoce esa dinámica le sorprendería, es que después de ponerse a caldo, es verdad que ahora no. Es decir, por ejemplo, en la situación española actual está la política muy polarizada, y esa polarización da lugar o determina o tiene como consecuencia el que lo que vemos en la televisión a veces se corresponda con la realidad, es decir, que se hablan duramente y luego en privado también tienen una relación tensa, ¿no? Pero hace 20 años lo frecuente es que si discutieran allí luego iban juntos al bar, ¿no? Es decir, que las relaciones no son tan tensas. Es decir, sabemos que las cosas funcionan de una manera distinta en realidad, ya lo sabemos,
pero suspendemos nuestra incredulidad. Y hay mucha gente, mucha menos gente hoy, dispuesta a suspender la incredulidad que hace 30 años o hace 20 años. Muchísima menos gente. Hay mucha gente que no está dispuesta a aceptarlo, que está decepcionada con el sistema político, que está decepcionada con los partidos, que cree, esto no es una creencia nueva, que los partidos van a lo suyo. Esto ya lo creía Robespierre en la Revolución Francesa y Jean-Gis en la Revolución Francesa. Ya creían que los partidos iban a lo suyo. Decía uno de ellos, los partidos son naturalmente malos, los partidos dividen a la sociedad. Bueno, esto que durante mucho tiempo olvidamos ha vuelto a jugar un papel importante, ¿no? Y por tanto tenemos una situación compleja, difícil, en la que valores esenciales que creíamos ampliamente compartidos son menos ampliamente compartidos de lo que durante mucho tiempo nos pensamos. Y esto es una crisis, sin duda, es decir, es una crisis que hemos de atajar a riesgo, claro, si no lo hacemos, de que las cosas empeoren, ¿no? Hombre, vosotros no tenéis recuerdo de muchos presidentes de Estados Unidos, pero claro, no era fácil encontrar a un presidente de los Estados Unidos que se expresara con la, diríamos, falta absoluta de, ¿cómo decirlo?, para ser respetuoso, con la falta absoluta de pudor con la que se expresa el actual presidente de los Estados Unidos, con una dureza respecto de sus adversarios que llama la atención. Es decir, que puedas decir de una diputada que es basura. Esto no es el lenguaje que uno debe emplear para dar ejemplo a la sociedad, ¿no? Figuras que hoy en día forman parte esencial de la vida política de los estados en los que vivimos, se desenvuelven con unas formas y con un lenguaje que no ayuda en absoluto a esto, ¿no? Hay algún problema adicional que está enrareciendo la situación. Uno de los problemas, sin duda, es el problema derivado de las migraciones, ¿no? No estoy diciendo que el problema sean las migraciones, fijaros, estoy diciendo que la utilización política de ese fenómeno está generando muchos problemas. ¿Qué tienen en común los partidos extremistas de derechas que están creciendo en Alemania, en Francia, en Italia, incluso en Estados Unidos, el sector más radical del Partido Republicano, que es, diríamos, el partido más conservador de los dos que hay en Estados Unidos? ¿Qué tienen en común? Tienen en común una especie de rechazo hacia los movimientos naturales de personas. La población se ha movido siempre. Esta cosa de cómo se solventan los problemas de natalidad. Siempre se han solventado y siempre se han resuelto de la misma manera, moviéndose la población. Cuando en un país cae la natalidad por la razón que sea, la razón por la que en España, en los países de Europa en general está cayendo la natalidad, que está cayendo en todos, en España más que en la media, pero que está cayendo en todos, son razones complejas. Pero sin duda alguna eso se ha cubierto siempre como con inmigrantes. La gente se mueve y va a un sitio y va a otro, va en función de donde haya trabajo, de donde tengan la posibilidad de tener bienestar. Bueno, pues este fenómeno, que es un fenómeno natural que se ha producido siempre a lo largo de la historia, los gallegos, los españoles, no solo los gallegos, los extremeños, los andaluces, los vascos, han emigrado a lo largo de la historia. Primero se emigró a Latinoamérica, luego se emigró a Europa. Yo recuerdo perfectamente los veranos en mi pueblo, en la Estrada, en que llegaban los inmigrantes, sí, los emigrantes gallegos que se habían marchado de la zona, que venían con buenos coches, con coches que nos llamaban la atención. Este es un fenómeno natural. Bueno, esto está enrareciendo en grandísima medida la vida política en los estados democráticos y está generando tendencias xenófobas muy fuertes y serios problemas en el debate político. Bien, termino ya. Estamos ante un desafío, ante un reto. Y ese reto, por, diríamos, cerrar la intervención, ese reto depende en gran medida de vosotros, porque sois el futuro. Vosotros sois los que tenéis en vuestras manos el futuro, vais a ser los futuros médicos, los futuros ingenieros, los futuros abogados, los futuros psicólogos, los futuros lo que sea, vais a ser los futuros profesionales y, por tanto, de vosotros va a depender, ¿no? Nuestra labor, la labor de los que vamos ya en la cuesta abajo, inevitablemente, es la de ser capaces de transmitir buenos valores, ¿no? Porque los valores hay muchos, ¿no? De transmitir buenos valores, ¿no? Un médico mío, un tío mío que era médico, ya fallecido, le preguntaba a mi hermano y mi primo, mi hermano mayor, que es médico también, y mi primo, que es médico también, y que hacían con él, a los dos a punto de jubilarse,
que hacían con él prácticas y esto le preguntaban, ¿cómo se hace esto? Y él siempre les decía lo mismo, se hace con mucho cuidado. Bueno, pues esto, el gran desafío que tenemos ante nosotros es ir haciendo las cosas con mucho cuidado. Muy bien, muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.